Bueno, muy buenos días, gracias Santi, gracias Nancy. Hermanos catequistas, muy buenos días para todos. Qué bueno que nos encontramos en este espacio de formación para catequistas. Sabemos que hay muchos que se conectan y participan de esta formación en esta franja del horario, en vivo, en directo, y también luego nos damos cuenta de que muchas otras personas pues vuelven sobre los talleres en otros momentos. Eso es lo bueno de que gracias a que los estamos haciendo a través de esta modalidad, pues está quedando allí como esa memoria, tanto en el Facebook como en el YouTube, donde podemos volver a ver los talleres. Ustedes se van a encontrar que, por ejemplo, en el YouTube eh, van a encontrar el video completo, o sea, toda la transmisión, que termina abarcando cerca de unas 3 horas, y luego van a encontrar independizados los videos uno a uno, porque es probable que yo quiera decir, yo deseo otro día volver a estudiar o a repasar una temática que se vio. Recuerden que hemos visto hasta el momento eh, la evangelización y el proceso evangelizador. Luego vimos qué es o cómo se entiende el proceso evangelizador desde el directorio para la catequesis. Hemos también visto entonces cómo también hay unos modelos pedagógicos para la evangelización, y hemos ido avanzando poco a, y también como los puntos de partida, los presupuestos para la catequesis y para la evangelización. Entonces vamos a hacer un repaso sobre todo, eh, vamos a hacer un repaso antes de adentrarnos a la temática de esta mañana, hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Recordemos que en nuestro primer encuentro llegamos a una conclusión muy importante, y fue que dijimos que en definitiva el proceso evangelizador es la dinámica de asimilación del evangelio en la persona. O sea, cómo se va desarrollando, se va dando esa asimilación de la palabra y de la presencia del Señor que me pone en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo en mí. O sea, que el proceso evangelizador es ese progreso en la fe, ese progreso en la conversión y ese progreso en la santidad. Y que eso acontece en el corazón del hombre, y que nosotros, evangelizadores, obedecemos al mandato del Señor en la iglesia y acompañamos a las personas y propiciamos itinerarios o propiciamos mecanismos pedagógicos en la fe para que se vaya dando el encuentro con Cristo, que es en definitiva lo que detona todo, y a través de ese encuentro con Cristo se suscite la fe, la conversión y la santidad. Pero eso tiene que pasar en el corazón de la persona. Nosotros no podemos pensar que todo se da de una, sino que tenemos que esperar a que esa semilla, piensen en la imagen del Jesús que nos regala del sembrador, esa semilla caiga en la tierra. Nosotros podríamos ayudar a preparar la tierra para que la semilla sea acogida, que es la palabra de Dios y Dios mismo, y germine. Entonces, eso es el proceso evangelizador, es la dinámica de cómo la semilla va germinando, va siendo acogida y va germinando en el corazón de una persona. Y la semana pasada, entonces, hablamos precisamente de lo que hay que tener en cuenta durante toda la evangelización y lo que hay que tener en cuenta cuando hacemos o prestamos el servicio del ministerio de la catequesis. Entonces hablamos de presupuesto respecto a la evangelización en general, y recordemos que el Papa Pablo VI, desde el Evangelii Nuntiandi y luego el nuevo directorio para la catequesis, nos lo ha dicho: el gran agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Es decir, si no es, esta es una acción del Espíritu Santo, este es un servicio que mueve el Espíritu Santo, el Espíritu que ha regalado Jesucristo a la iglesia y que nos ha comunicado. Es decir, que si no hay Espíritu Santo, podríamos hacer grandes cosas, pero no son de Dios. Así de sencillo. Porque es que el artífice de esto no soy yo, es Dios. Es Dios quien pone el incremento, es Dios quien realiza la cosa. Entonces, miren que este primer presupuesto nos está diciendo es: usted y yo no podemos olvidar que esto lo lleva es Dios, que está en la obra de Dios, no la obra de nosotros, que está en la causa de Dios. Eso es fundamental, hermanos. O sea, eso nunca lo podemos olvidar. El primer presupuesto que tenemos que tener como evangelizadores es: esto es la obra de Dios.
y aquí el que realiza la obra es el Señor, y yo soy el siervo que le ayudo, que le sirvo, que trabajo para él. Luego, recordemos cómo se nos habló de un doble principio de fidelidad. Y en ese doble principio de fidelidad se nos dijo una cosa, vea, hay que ser fieles a Dios y hay que ser fieles al hombre. Y tenemos que tener eso consciente, muy claro. Pero ¿qué significa qué nos enseña el principio de fidelidad a Dios? Que nosotros tenemos que transmitir es lo que Dios dice, no lo que a nosotros nos parece. Que nosotros le servimos al Señor en este ministerio de la palabra, predicando su palabra y no la palabra nuestra. Y que entonces nosotros tenemos que ser fiel al dato revelado. Es Dios quien nos revela su sabiduría y quien nos dice qué debemos comunicar. La fidelidad a Dios es sobre todo fidelidad a la palabra, fidelidad a la revelación, fidelidad a la tradición. Entonces, allí tenemos el principio de fidelidad a Dios. Yo evangelizo comunicando lo de Dios, no lo que a mí me gusta, no lo que a mí me parece, no lo que yo creo, sino la palabra de Dios. Y la fidelidad al hombre significa es que yo no atropello a las personas, que respeto la dignidad de la persona, que acompaño el proceso de la persona, que soy consciente de su caminar y que en ese caminar existe la posibilidad de que una persona también diga que no. Recuerden cómo al Señor llegó a decirle a los apóstoles, ustedes también se quieren ir. Es decir, el Señor tuvo la experiencia de gente que le dijo no o que se marchó. Entonces, la fidelidad a la persona significa también conocer a la persona. Nosotros no tratamos como decíamos la semana pasada, con tablas limpias que estamos llenando de información, sino estamos acompañando personas a las que hay que respetar, a las que hay que tenerles paciencia, a las que hay que llevarlas con cariño, a las que tenemos que darle la oportunidad de que en su libertad digan sí al Señor o digan no al Señor, porque puede pasar, como ya lo hemos dicho, y que lo hagan en la libertad y a su ritmo. A veces nosotros podemos atropellar a las personas con nuestro afán, a veces nosotros podemos presionar a las personas para que se sientan y van teniendo la experiencia de sentirse obligados a la fe, y a veces nosotros podemos inclusive no tener en cuenta las situaciones que están viviendo las personas. Entonces, miren que ese principio de doble fidelidad es esencial. Luego, recordemos que nos dijeron que otro de los presupuestos o de lo que no podemos olvidar al momento de evangelizar es que la acción es de la iglesia. Es decir, que quien iría el Señor a evangelizar y a quien Dios le comunica el Espíritu Santo es a la iglesia. Y que entonces, aunque yo soy el agente evangelizador, no lo hago por cuenta propia, por iniciativa propia, no lo hago desvinculado de una comunidad, lo hacemos en el nombre de la iglesia y la iglesia lo hace en nombre de Cristo. Y la iglesia lo hace porque recibe el Espíritu Santo, y yo que recibo el Espíritu Santo en la iglesia soy el que evangelizo. Pero no podemos crear microcomunidades marginadas de la comunidad eclesial. No es mi catequesis y mis niños o mis jóvenes o mis adultos, no. Es la iglesia toda la que evangeliza cuando yo estoy tratando de evangelizar, cuando yo sirvo a la evangelización, para que no pensemos que cada uno puede montar como su iglesia o su realidad eclesial, no. Es la iglesia la que evangeliza. El otro aspecto que también aprendimos o vimos la semana pasada era que había que operar desde una visión global de la evangelización. Y cuando se nos habla de operar desde una visión global de la evangelización, nos están pidiendo, y eso lo dice el Directorio General para la Catequesis en el numeral 46, y en ese numeral nos está precisamente diciendo eso, que nosotros tenemos que operar desde esa visión global. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta, como ya vimos el proceso evangelizador por etapas, entonces tenemos que tener en cuenta que conociendo a la persona, yo intuyo, puedo darme cuenta si se encuentra en una etapa misionera, si se encuentra para una etapa catequética o si se encuentra en una etapa pastoral. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque ya miramos cómo el proceso evangelizador tiene unas finalidades. Cuando la persona ha alcanzado esa finalidad, significa que ha vivido ese momento de la experiencia del proceso. Es decir,
Cuando ya hay un interés por la persona de Jesucristo y por el Evangelio, podemos decir, esa persona ha alcanzado el fin de la primera etapa misionera. Cuando una persona profesa explícitamente la fe y la ha celebrado en los sacramentos de iniciación, decimos que esa persona ya ha vivido la etapa catequética, iniciatoria. Y cuando una persona ya profesa la fe, celebra los sacramentos y quiere vivir en comunidad, podemos decir que esa persona está alimentando en la tercera etapa su vida de fe. Entonces, fíjense que hay que operar desde esta visión global de la organización. No todo en la iglesia es catequesis o catequesis de iniciación. Hay unas acciones que preparan a la catequesis, hay que conocerlas y saber cuál es su pedagogía, y hay unas acciones que se siguen después de la catequesis de iniciación. Entonces hay que también conocer eso. Eso significa operar desde una visión global de la organización. Hay que conocer el proceso evangelizador. Nos recordaron también que para ser cristiano se sigue un camino. Eso significa que ser cristiano implica una gradualidad, indica un caminar, indica aprender a ser. Uno no nace cristiano, sino que llega a ser cristiano. Llega a ser cristiano no porque lo bautizaron simplemente, sino porque elige al Señor y se hace consciente de su bautismo. Hoy vamos a ver algo muy importante respecto a eso. Y luego otro presupuesto importante es que no podemos presuponer la cristiandad. ¿Y qué significa no presuponer la cristiandad? Significa que nosotros no podemos pensar que todo el mundo respira fe en Jesucristo, que todo el mundo es cristiano, que todo el mundo es católico, que todo el mundo ha escuchado de Dios, que todo el mundo entiende y trata con Dios de la misma manera que yo, cristiano, católico, hablo y trato con Dios. Entonces eso significa que nosotros tenemos que tratar con las personas, conocer las personas y ser conscientes de que hay personas que no van a compartir esa misma fe o no tienen esta misma experiencia y riqueza y herencia espiritual. Bueno, y luego también vimos con Nancy los presupuestos respecto a la catequesis como una etapa del proceso evangelizador, como la segunda etapa, la etapa iniciatoria. ¿Y qué se nos enseñó allá? Se nos enseñó que nuestra catequesis tiene que ser signo de misericordia y que cuando decimos que la catequesis tiene que ser signo de misericordia, pensábamos al menos como desde tres dimensiones. La primera es que yo tengo que ser un catequista misericordioso, o sea, que en mí tiene que operar la actitud misericordiosa, mi trato misericordioso, mis acciones misericordiosas, mis gestos misericordiosos. En el fondo, que la primer catequesis soy yo como catequista, la persona misma del catequista, que estoy llamado a ejercer la misericordia con los niños. Segundo, que la catequesis es ya de por sí una obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Y como en la catequesis hay una educación en la fe, entonces nosotros descubrimos que nuestro servir a la iglesia y a las personas en la catequesis es un signo de misericordia, es signo de misericordia, es una acción misericordiosa. Y finalmente, la catequesis es signo de misericordia porque en la catequesis conocemos, ahondamos y profundizamos en las obras de misericordia espirituales y materiales, y a la vez descubrimos cómo hay otras modalidades de ser misericordiosos y ayudamos a que las personas que acompañamos pues vayan también descubriendo esa vocación a ser misericordiosos. La catequesis es formadora de fe, de la fe, y allí entonces hablamos básicamente de unas realidades. Primero, que la catequesis es esencial y básica. En la catequesis de iniciación cristiana compartimos o formamos en lo esencial y en lo básico, y que eso nos tendría que librar de la idea de que hay que darlo todo, todo, todo como información en la catequesis. Generalmente los catequistas, cuando empezamos los procesos por ahí en febrero o en marzo y los planeamos ir concluyendo por ahí en diciembre, a esta época de octubre ha pasado en los otros años, este año es muy diverso, aparece el síndrome de octubre,
que todos somos desesperados diciéndole a los párrocos, párroco, déjeme que los niños vengan o los jóvenes vengan más temprano, los catequizandos vengan más temprano, porque tenemos todavía muchas temáticas que no hemos realizado, estamos súper atrasados, hay mucha información, hay mucho que aprender y estamos colgados. Entonces, y luego se nos van a ir y no van a aprender todo esto. Entonces nos agarra ese desespero de querer darlo todo y que todos lo sepan. Cuando, si miramos en el proceso global de la evangelización, si trabajamos desde una visión global del proceso evangelizador, sabemos que después de la iniciación sigue la etapa comunitaria, la etapa pastoral, y que en la etapa pastoral también hay catequesis permanente. Es decir, acá en la catequesis de iniciación hay que acercarse es a lo básico, a lo esencial. ¿Por qué? Porque va a estar toda la vida para seguir en catequesis. Entonces tendríamos que vivir libres de pensar que hay que enseñarlo todo en catequesis de iniciación. Hay que enseñar en lo básico y lo esencial de la fe. Y recuerden que también nos dijeron que era orgánica y sistemática. Eso significa que no es improvisada y que tiene un orden. Y eso implica que nosotros vamos construyendo itinerarios, hacemos planeaciones, pero esas planeaciones tienen que ser flexibles, o quien nos tiene que dar el ritmo del itinerario es la persona, no nosotros. No es la persona la que tiene que evacuar los temas o las rutas de formación que nosotros planeamos al ritmo nuestro, sino que somos nosotros, acompañando a la persona en su ritmo, quien le vamos ofreciendo un itinerario que le enriquezca la vida. Ojo con eso de formadora de fe. Es iniciadora la vida cristiana porque en ella se me está enseñando a vivir como cristiano, a ser cristiano, porque en ella me están enseñando cómo en el fondo un cristiano cree, un cristiano celebra, un cristiano vive, un cristiano ora, un cristiano se entiende en la comunidad y un cristiano tiene misión. Eso es lo que significa iniciadora a la vida de fe. De inspiración catecumenal, porque acercándonos al catecumenado descubrimos que la institución del catecumenado inspira las acciones de cómo nosotros podemos acompañar procesos catequéticos. Entonces allí el itinerario catecumenal nos enseña que hay que ser graduales, procesuales, comunitarios, espirituales, y todas esas realidades son las que nos inspira el catecumenado, que tiene que ser misionera. ¿Misionera en qué sentido? Primero, que es una catequesis que parte y que es fruto de una acción misionera, de un primer anuncio del querigma. Recordemos cómo el numeral 277 del Directorio General para la Catequesis nos dice: hoy la catequesis debe ser entendida como consecuencia de un primer anuncio. Entonces, misionera en el sentido de que la catequesis de iniciación depende de que se ha realizado una etapa misionera, y la catequesis de iniciación conduce a la comunidad donde yo descubro mi ministerio. O sea, misionera porque es consecuencia de una misión, y misionera porque me ayuda a descubrir mi misión. ¿Entienden? Logro hacerme entender esa diferencia. Es gracias a una misión que se me suscita la fe y la conversión en Jesucristo, y es en la catequesis que descubro que yo, ya ahora creyente, tengo una misión en la iglesia. Y es querigmática. Hoy lo vamos a profundizar. ¿Por qué es querigmática? Porque es la realidad sobre la que siempre se está volviendo el querigma, lo nuclear de la fe y de la salvación. Fíjense entonces que nosotros tenemos que tener en cuenta estos presupuestos. Recuerden cómo el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi nos llega a decir que la catequesis es una realidad rica, dinámica y compleja. Pero el que esto describe, nos presenta la catequesis con cierta complejidad. Pero si nosotros poco a poco vamos interiorizando estas realidades, con seguridad que podremos servirle muy bien al Señor en la evangelización y podremos hacer muy bien las cosas en la catequesis. No se dejen asustar con todo esto. Eso se va asimilando y se va ensamblando
y poco a poco, naturalmente, se va integrando en nuestro ejercicio catequético. Pero lo tenemos que saber, lo tenemos que manejar, lo tenemos que tener muy consciente en nuestra vida, hermanos. Y finalmente es mistagógica. ¿Por qué? Porque la catequesis no busca simplemente con que yo me forme, sino con que yo sea capaz de vivir con un sentido espiritual, inclusive con un sentido celebrativo, mi fe en Jesucristo, la fe en la que se me está educando. Bueno, hermanos, ahí tenemos pues como el recorderis de la catequesis. Miren cómo la semana pasada también hablamos de la pedagogía de la fe, y en definitiva, yo les propuse que miraran este numeral: Deus Caritas es uno. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona, con un acontecimiento que le da un nuevo horizonte a la vida y con ello una nueva orientación. Y entonces pensábamos que cómo tendríamos que concebir nuestra catequesis. Pues bien, pensando que esta es nuestra vida, que ya tenemos un proyecto, muchas personas ya tienen marcado su horizonte y su proyecto, pero que la evangelización busca es que la persona se dé cuenta cómo Dios se le hace el encontradizo, se le presenta, se le acerca, le busca y actúa en él. Miren ahí cómo se mueve, el Señor está actuando, está irrumpiendo en la vida de la persona. Y cómo el Señor irrumpiendo en la persona, si esta persona la acoge, cree y acoge al Señor, le da un nuevo equilibrio. Es decir, ya no es el plan que yo llevaba, sino que encontrarme con el Señor me cambia la vida y me hace, y ese nuevo equilibrio, esta experiencia de Jesús se vive en la comunidad. Este en el fondo tiene que ser el modelo pedagógico de que nosotros realizamos, es decir, toda acción evangelizadora tiene que esforzarse en ser una ocasión para que las personas que acompañemos se encuentren con Cristo en la comunidad. Bueno, hermanos, esa ha sido como la síntesis de lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver, hoy vamos a trabajar en un primer momento el querigma y su proceso y su presencia en el proceso evangelizador. Entonces le doy la entrada a Santiago, quien va a ser quien nos acompañe para que reflexionemos este tema tan importante y que a veces nosotros cuando lo llevamos a la práctica en la evangelización, pues lo reducimos a 4 o 5 charlas o temas, cuando en realidad el querigma es una realidad muy distinta. Esperamos y pido al Señor que este encuentro con el querigma sirva hoy para que tengamos mayor claridad sobre esta realidad tan esencial en la evangelización. Entonces, dejo con Santiago para que demos comienzo a nuestro tema. Muchas gracias, Padre Carlos, por esta síntesis que nos ha hecho de los encuentros anteriores y por aterrizarnos el día de hoy a este encuentro tan maravilloso que vamos a tener sobre el querigma. Como lo decía el Padre Carlos, miren, muchas veces hemos reducido ese querigma, ese anuncio gozoso de la salvación, a 3 encuentros. A 3 encuentros, y lo damos por supuesto y damos por entendido de que las personas, los niños, los jóvenes y los adultos que llegan a nuestras comunidades parroquiales, que llegan a nuestras catequesis, ya tienen el querigma y damos por supuesto eso. Entonces caemos en una gran realidad que de verdad nos pasa factura luego. ¿Y es por qué? Porque como no se ha tenido ese encuentro, no se ha escuchado ese deseo por Jesús, por eso es que luego los niños, los jóvenes y los adultos no tienen la raíz, la base fundamentada, que es ese anuncio gozoso de la salvación en la realidad de cada uno. Entonces vamos a dar inicio a este gran tema del querigma en su proceso. Y yo quiero iniciar este ratico de formación con este gran cuento. Y dice así: recuerdo el día en que mi hermana me contó que esperaba a su primer bebé. La abracé y la apreté tan fuerte que casi no podía respirar. Mi hermana tendría un bebé y yo me convertiría en tío. Grítalo a los 4 vientos, me dijo,
dándome así el permiso para compartir la noticia. No podía esperar a contarle a todos mis amigos, y eso es exactamente lo que hice. Se lo conté a todos, algunos de ellos 2 o 3 veces, ya que no podía contener mi felicidad por ese bebé. Miren, queridos amigos, hoy quise iniciar esta formación con este cuento porque va a ser como el abrebocas a lo que usted y yo tenemos que hacer hoy, después de este encuentro, en todos nuestros contextos pastorales, de anunciar, de divulgar con alegría, con pasión, con todo el esmero, el deseo que hay en mi corazón de que conozcan a Jesucristo. Entonces, después de este cuento, pasemos realmente a la importancia del querigma radica en qué. Primero, es el hilo conductor en la realización del proceso evangelizador. Miren qué palabras tan claras, queridos catequistas. Es el hilo conductor, es el que nos lleva, es el que nos tenemos que aferrar para poder hacer propiamente una catequesis. O sea, ese querigma nos lleva a que ustedes y yo concretemos y seamos claros a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que hacer llegar a los niños. Sin él, los aspectos del proceso están condenados a la esterilidad. Miren, si ustedes y yo no profundizamos en cada encuentro de catequesis o no hacemos a niños, no les hacemos llegar ese anuncio gozoso en la etapa misionera, en la catequesis como iniciadora a la fe y en la etapa pastoral como formadora permanente, en todos los encuentros debe de haber ese querigma de salvación. En todos los encuentros de catequesis debe haber anuncio gozoso de la salvación de Jesucristo, porque en definitiva, Él es el que nos guía, Él es el que nos acompaña y Él es el que transforma la vida de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Como tercero, encontramos solo desde él se da la posibilidad del proceso de fe, conversión y santidad. Si no llevamos ese querigma, ese anuncio gozoso de la salvación, no va a haber un cambio esencial en los niños, en los jóvenes y en los adultos, como lo veíamos en el encuentro pasado. Nosotros miramos el estadio, miramos esa figura, ese proceso de fe, esa conversión, esa santidad que va en el interior de la persona y a través de qué se ejecuta, a través de qué se va dando esos signos visibles, a través de ese querigma de la salvación, de ese anuncio gozoso de la salvación. Leamos en Orientaciones Comunes para la Catequesis un libro bellísimo, un libro que nos ayuda a comprender, queridos catequistas, el por qué el querigma y todo este proceso de evangelización nos debe llevar a saber y transmitir el querigma. En el numeral 42, lo voy a leer textual, dice: la precipitación por introducir en catequesis a quien todavía no tiene motivo para cambiar de vida y hacerse discípulo de Jesucristo no es nada provechoso. Catequesis es sencillamente inútil cuando falta una mínima atracción hacia Jesucristo y cuando no se ha recibido aún la gracia de la conversión. Si no se percibe en los catequizandos, en los catecúmenos o en los candidatos a los sacramentos una conversión inicial, les debe ser ofrecida acciones de primer anuncio. Lo que ellos necesitan es primer anuncio y no la catequesis, que vendrá después como consecuencia de ese anuncio. Lo dice el numeral 142 de Orientaciones Comunes para la Catequesis. En definitiva, nosotros tenemos que dar primeramente ese
anuncio gozoso de la salvación. Tenemos que tener claro, conciso, de que no les podemos ofrecer catequesis a los niños, a los jóvenes y a los adultos si no tienen una adhesión a Jesucristo, si no se interesan por Jesucristo. Y ese interés se da por Jesucristo a través de ¿qué? Del anuncio gozoso de la salvación, de ese querigma. Por eso decimos que Él es el hilo conductor. Por eso decimos que si no hay querigma, nuestras catequesis son estériles, no son fecundas. Si nosotros aprovechamos este querigma, hacemos que nuestras catequesis, que la segunda etapa del proceso evangelizador, que es la catequesis, sea fecunda y dé sus frutos para que en la etapa pastoral los miembros que se han configurado con Cristo en la etapa catequética permanezcan con Cristo. Entonces, quiero que desde esta introducción analicemos realmente lo que es importante el querigma, lo que realmente es el querigma y lo que nos debe llevar el querigma a nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué es querigma? Pues definámoslo. Querigma se entiende como anuncio gozoso de la salvación en Jesucristo. También ese querigma como segundo nos dice que nos ayuda a no volverlo como un temario. Ese anuncio no se puede concebir como un temario. Ese anuncio no se puede dar en 3, 4 temas, 5 temas, 10 temas. No, ese querigma debe ser como ese deseo ardiente de que cada encuentro yo anuncie el querigma, porque cada encuentro, recordemos, queridos catequistas, queridos evangelizadores, que ese encuentro nos debe llevar con Jesucristo, nos debe llevar hacia Jesucristo. Y pongo un ejemplo muy básico. Jesús, hay un ciego al borde del camino y Jesús le dice a los discípulos, ciego está gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo mira y le dice a los apóstoles, oigan, tráiganme a ese ciego. Y cuando me imagino que cuando los apóstoles van por ese ciego, le van contando quién es Jesús, cómo es Jesús. Y cuando ese ciego llega donde Jesús, es donde sucede el milagro. ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Por qué? Porque hubo un encuentro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esos encuentros que propiciamos nosotros en nuestras catequesis, que son de anuncio gozoso de la salvación, deben llevar a los niños, a los jóvenes y a los adultos a que permanezcan y a que estén con Jesús. Y como tercero, ese anuncio se debe concebir como el testimonio que el evangelizador da de su experiencia de encuentro personal. Y aquí, catequistas, quiero que hagamos un juego de palabras muy interesante que nos va a ayudar a comprender mi papel y el papel que tengo que hacer yo en consonancia con el catequizando, con el joven, con el adulto. Y vamos a leerlo con este juego de palabras para que me lo entiendan. Yo como catequista tengo que tener claro que Jesucristo me ama. Yo, mi persona, Santiago Caro, yo tengo que tener claro que Jesucristo me ama, dio su vida para salvarme y ahora está a mi lado cada día para iluminarme, para fortalecerme y para liberarme. Miren, voy a partir de esta realidad. Yo como catequista debo sentir ese anuncio en mi vida. Yo debo sentir de que Jesucristo verdaderamente ama. Yo debo sentir que Jesucristo todos los días me salva, que está vivo y está a mi lado, que me ilumina en todos los momentos de oscuridad, que me fortalece y me anima para sobrepasar las dificultades y que me libera del pecado, que me libera del mal. Eso es lo que yo como catequista debo vivir en mi interior para que surja cuando yo lo llevo al otro, juega la otra palabra, decirle,
Oye, Jesucristo te ama. Jesucristo dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Miren el juego de palabras tan interesante que hemos trabajado y que con este texto se nos abre un panorama muy grande. Primero yo, o sea, ese acontecer, ese anuncio tenía que acontecer en mi vida como cristiano, en mi deseo como catequista, para que cuando acontezca en mi vida, para cuando se haga vida en mí, yo lo pueda transmitir al otro, yo lo pueda llevar al otro y el otro tenga certeza de que Jesucristo te ama, porque yo lo estoy demostrando que Jesucristo me ama. El otro también debe de mostrar en su vida que Jesucristo lo salvó, porque Jesucristo me salvó a mí. Que Jesucristo está vivo, está a tu lado, porque está a mi lado, porque está en mí. Porque Jesucristo te ilumina, niño, joven, adulto, Jesucristo te ilumina porque yo soy consciente de que Jesucristo me ilumina a mí y yo te cuento esa alegría, ese regocijo porque acontece en mi vida, porque me fortalece, porque te fortalece, porque me libera, porque te libera, porque yo soy testigo fiel de esa gran alegría que Jesucristo ha hecho en mí y que yo quiero que tú, catequista, que tú, catequizando, encuentres en esa realidad de ese anuncio gozoso. Eso es en definitiva lo que debe de hacer el querigma en nuestros encuentros de salvación, en nuestros encuentros con nuestros niños, para que ellos sientan que lo que yo vivo, que lo que yo experimento, que el deseo de que hay en mí, de Jesucristo, el otro lo descubra. Mi testimonio, a través de mi diálogo, a través de las acciones claras que nos presenta la primera etapa del proceso evangelizador, que son presencia, que son diálogo, que son servicio, que son testimonio. Porque cuando lo decía el padre ahorita cuando dice sobre ser misericordiosos, claro, la primera catequesis es la misericordia, es yo como catequista, ¿cómo doy al otro misericordia? La primera catequesis es que yo con una mirada, con una sonrisa, con un gesto, haga sentir al otro hijo de Dios, que en definitiva eso es lo que nos manda Jesús. Eso es lo que nos manda Jesús, hacer el bien. Entonces, partiendo desde estos 3 puntos, catequistas, yo quiero que ustedes y yo tengamos claro que nuestras catequesis no deben de empezar al bulto. O sea, el niño llegó a la catequesis y entonces yo con un rostro triste, acongojado, voy a empezar a hablarle de un hombre llamado Jesús. Cuando yo no lo he experimentado, cuando yo no lo he vivido, cuando yo no tengo a Jesús en mi vida, ¿cómo lo voy a transmitir? ¿Cómo lo voy a dar? Y eso es en definitiva lo que ustedes y yo tenemos que tener claro en este momento histórico de la vida. Porque se los digo, si nosotros no logramos eso, lo dice Orientaciones Comunes, sería estéril la catequesis. Por eso es que los niños llegan a la primera comunión y no vuelven, porque no hubo me van a perdonar lo que voy a utilizar, no hicimos dar ganas de Dios. Eso es en definitiva lo que usted y yo tenemos que hacer dar ganas de Dios para que la catequesis a través de ese anuncio sea fecundo y engendre muchos hijos para la gloria de Dios. Entonces, teniendo en cuenta ese punto de partida, vamos a tener claro cuáles son los sentidos del querigma y vamos a proponer algunos para que nos sintamos y tengamos claro que ese querigma tiene 3 momentos esenciales y que son querigma como proclamación.
con las características que se deben tener en nombre de la iglesia: testimonial, gozoso, adecuada al tiempo, lugar, circunstancias y culturas. Miren, esto es muy importante, queridos catequistas. El querigma debe ser proclamado. El querigma debe ser vivido a través de mi experiencia de vida. Entonces, el querigma nos llama partiendo desde una realidad. Se hace en nombre de la iglesia. Se hace en nombre de la iglesia. Yo no proclamo el querigma de Santiago Caro. Yo proclamo el querigma de la salvación que se da en la vida de la iglesia a través del influjo de la palabra de Dios, guiado por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Muchas veces somos dados a anunciarnos a nosotros mismos. A veces nos anunciamos a nosotros mismos y dejamos lo que la iglesia nos presenta a un lado. Como segundo, testimonial. Padre, qué pena, me devuelve una diapositiva, por favor. O sea, testimonial. Mi vida tiene que ser testimonio para el otro. También como tercero, gozoso. Debe ser lleno de alegría, debe ser lleno de un entusiasmo. Es que Jesucristo habita en mí. Jesucristo habita en mí. ¿Cómo sería? Oigan, niños, les traigo una alegría, un anuncio gozoso, y yo con las cejas fruncidas y haciendo mala cara. ¿Qué anuncio gozoso voy a llevar? Ojo, catequistas, ojo, que nuestro rostro irradie la alegría del evangelio. Cuarto, adecuada al tiempo. El querigma debe llevar hoy, en nuestro tiempo actual, en lo que estamos viviendo hoy, nos debe llevar a esa experiencia de amor, a no quedarnos en el pecado, en la frustración, en las dificultades. No, ese querigma debe llevar a nuestro tiempo, a lo que estamos viviendo hoy, nos debe llevar a una experiencia, a una esperanza, a una esperanza. Como quinto, lugar. Hay muchas circunstancias y es, no a todos hay que saber llevar el querigma. Usted como catequista debe conocer que no es lo mismo anunciar el querigma en una población de estrato 0 a una población de estrato 6. Y usted como catequista debe saber conocer ese entorno, ese lugar donde usted está, para que usted sepa anunciar ese querigma. Las circunstancias y la cultura. No es lo mismo yo anunciarle el querigma a una comunidad indígena que a una comunidad afro, que a una comunidad urbana. Eso tenemos que tenerlo claro, catequistas. Entonces, ese querigma tiene que ser proclamado. Proclamado. Ahora sí, como segundo, a la realidad, querigma como primer anuncio. En su papel en el conjunto del proceso de evangelización, en la relación con las demás etapas. Miren, el querigma como primer anuncio debe ser el primero. Su nombre lo dice, qué pena la redundancia, pero debe ser el primero, debe ser lo que usted y yo debemos hacer al comienzo de nuestras catequesis. Anunciarlo con todos los ítems o con todas las acciones propias que emana esa primera etapa del proceso evangelizador. Y se los decía ahorita: presencia, servicio, diálogo, testimonio. Ese primer anuncio se debe de dar. ¿Para qué? Para que al usted proclamarlo, para que usted al anunciarlo, el niño, el joven y el adulto lo escuchen y se lo lleven al corazón, empiecen a inquietar y a preguntarse: ve, Pepito Pérez me está hablando de un querigma, de un hombre llamado Jesús, que hizo obras, que hizo milagros, que curó a los enfermos, etcétera, etcétera. Yo quiero que Jesús haga eso en mi vida. Y eso es, en definitiva, lo que usted y yo tenemos que lograr. Como tercero,
El querigma como contenido en cuanto al núcleo fundamental de la evangelización y de la formación cristiana. Miren, aquí hay una connotación y quiero que me entiendan. Muchas veces cuando llegamos a los encuentros de catequesis, nos quedamos, voy a poner un ejemplo, estamos dando el encuentro del pecado, un ejemplo, y nos quedamos en ese encuentro de pecado. Y el pecado es esto, y el pecado no sé qué, y el pecado no sé cuántas, y todo lo que conlleva el pecado. No hacemos de ese pecado o no utilizamos ese querigma, ese anuncio como núcleo fundamental de ese encuentro. Entonces el pecado nos quedamos en lo malo, en lo malo, en lo malo, y no hacemos anuncio gozoso de la salvación a través de ese encuentro que estamos dando. Eso es lo que quiere decir. Recuerden, el querigma es el núcleo fundamental. Es el núcleo fundamental. Es lo que hay adentro. ¿Y qué es lo que hay que ahondar? Hay que entrar, y cada vez que vamos entrando se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Entonces, ustedes y yo tenemos que llevar ese deseo de anunciar, etapa misionera, ese deseo de conocer a Jesús, etapa catequética, y ese deseo de vivir con Jesús, etapa pastoral, como una realidad de anuncio gozoso de la salvación. Y eso también nos ayuda ¿en qué? En conocer concretamente lo que Dios quiere en nuestra historia de vida. Luego vamos a conocer el querigma que Jesús vive. ¿Y cuál es el querigma que Jesús vive? Muy sencillamente es este. Jesús se sabe amado por Dios. Este es mi Hijo amado. De esta forma, Jesús expresa la experiencia fundamental de Jesús a lo largo de toda su vida. Miren, en estas dos escenas que les presentamos, que no voy a ahondar mucho en ellas, son las únicas dos escenas en el Nuevo Testamento que nos habla de que Dios dice, este es mi Hijo, el amado. Escúchenlo, conózcanlo, vívanlo. Jesús pregona ¿cuál? Ese querigma. Jesús pregona el querigma de que es amado por el Padre, que el Padre le ha dado una misión clara. Y eso es en definitiva lo que ustedes y yo, catequistas, tenemos que lograr. Llevar ese mensaje de Dios a través de Jesús en el amor. En el amor. Porque en definitiva Jesús abrió sus manos, extendió sus manos en el madero de la cruz para abrazarnos por amor, para llevarnos a la salvación, para liberarnos, para fortalecernos, para amarnos. Eso es en definitiva el querigma que vive Jesús. Luego pasemos a la siguiente diapositiva y tener la certeza de que Jesús es Hijo amado, se refleja en la vida con tres actitudes concretas. Jesús se siente Hijo amado, ¿por qué? Porque llama a Dios Padre. Lo llama Abba, Padre, por su relación de hijo. Segundo, obedeciendo como hijo, Jesús se siente amado, ¿por qué? Porque obedece a la voluntad del Padre. Como tercero, la conciencia de amor que recibe del Padre lo lleva a percibir este mismo amor por cada una de las personas y a relacionarse con ellas como sus hermanos e hijos de Dios. Mira esto tan importante, tan bello. Jesús, con la conciencia del amor que recibe del Padre, nos acoge a todos, hermanos, y nos muestra que somos hijos de Dios. Pero eso se da a través de ¿qué? Del Padre que le expresa a Jesús su amor. Y que Jesús mismo, con sus obras, con sus miradas, con sus gestos,
con su presencia, con su diálogo, con su testimonio, genera en nosotros un cambio de vida. Que eso es en definitiva lo que lo tenemos que lograr. Pero también el querigma que Jesús proclama, ¿cuál es? Lo que Jesús hace con el pueblo y con sus discípulos es compartir con ellos la experiencia que él mismo vive. Ojo, la experiencia que él mismo vive. En los evangelios de Jesús, en los evangelios Jesús comunica su experiencia de Dios a través de las categorías amor y reino. Miren, y eso es bellísimo tener en cuenta que en el evangelio de San Juan la enseñanza de Jesús sobre el amor es una proyección directa de la experiencia que él mismo vivió durante su vida. Miren, esa experiencia del amor de Jesús que vivió en su vida, ustedes y yo debemos ser partícipes. ¿De qué? De esa experiencia de amor que Jesús ha hecho en mi vida, que yo la he escuchado a través de mi catequista, que ella me habló sobre esa persona llamada Jesús, que actuó en mi vida y que yo no me puedo quedar callado, sino que tengo que salir. ¿A qué? A ir a anunciar lo que Jesús me enseñó a través de mi catequista. Eso es en definitiva lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Lo dice Jesús en el mandato misionero, en Mateo 20, 18 siguientes. Vayan y anuncien lo que yo les he enseñado. Vayan y anuncien. Eso es en definitiva lo que ustedes y yo, queridos catequistas, tenemos que hacer. Ir a llevar el amor y el reino a los demás. En los evangelios sinópticos, el querigma que Jesús anuncia está centrado en el reino. Jesús explica el reino a través de las parábolas y a la vez demuestra que está aconteciendo a través de diversos signos. ¿Y cuáles son esos signos? Curar los enfermos, perdonar los pecados, acoge a las mujeres, a los niños, denuncia las injusticias de los poderosos. Eso es en definitiva lo que usted y yo, catequistas, que nos quede en nuestro corazón y lo llevemos a la práctica. Anunciar ese reino de amor a través de ¿qué? De los gestos concretos. Curando a los enfermos, perdonando a los pecadores, acogiendo a las mujeres y los niños, denunciando las injusticias. Porque eso es en definitiva lo que usted y yo estamos destinados por ser discípulos de Jesús, a pregonar las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. Teniendo en cuenta eso, el querigma que la Iglesia proclama, en definitiva es lo que ustedes y yo, conociendo ese reino y ese amor de Jesús, los apóstoles reciben el querigma centrado en la experiencia del amor del Padre que se nos revela por medio de Jesucristo, en quien acontece el reinado de Dios y que entra en conflicto con la realidad de pecado. Cuando usted, catequista, cuando yo llevamos ese anuncio que proclama la Iglesia, conducidos por ¿quién? Por la fuerza del Espíritu Santo, ponemos en conflicto esa realidad de pecado. Logramos que cuando ese niño, ese joven, ese adulto se encuentre con Jesús, haga un cambio en su vida, genere un cambio en su vida, genere ese compromiso de que su vida se transforme. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con una persona, no se ha encontrado con una ideología, con una filosofía, se ha encontrado real con una persona que cambiará su vida y que la transformará y que dejará a un lado el pecado que lo aparta de ese reinado de amor y de esa comunión con el Padre. Eso es en definitiva lo que usted y yo tenemos que lograr. El anuncio apostólico tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y resucitado.
En Él se realiza la plena y auténtica liberación del mal, del pecado y de la muerte. Por Él, Dios da la nueva vida divina y eterna. Miren, en consonancia con eso, en definitiva, ¿qué es el anuncio? ¿Qué es el querigma? Es pregonar esa pasión, esa muerte y esa resurrección a todos, para que conociendo esa realidad, conociendo esa experiencia viva y tangible, el niño, el joven y el adulto tengan vida nueva, tengan vida eterna. Y eso es en definitiva lo que tenemos que lograr. Por eso lo decía al comienzo, si no logramos este anhelo del querigma y no lo tenemos como hilo conductor, nuestras catequesis serán estériles. ¿Por qué? Porque no hay vida en Dios. La dinámica interna del querigma describe el proceso de conversión inicial. ¿Y cuál es ese conversión inicial? El encuentro con la persona de Jesús. El niño va orientado hacia un lugar y usted se pone en medio de él y le habla de esa persona llamada Jesús de Nazaret, que en su vida ha hecho obras y milagros, que lo ha sacado del fango, que lo ha sacado del pecado, que lo ha llevado a compartir una realidad llena de esperanza, de gozo, de alegría, que lo invita a vivir un reinado de amor. En el niño, en el joven y en el adulto genera un cambio, genera un deseo ardiente más de Jesús. También constatación de la propia miseria y pecado. Eso genera el querigma. O sea, el querigma me debe llevar a qué? A conocerme, a tratar de mirar mi miseria, mi pecado, y que a través de Jesús yo debo salir de eso. También el querigma describe el proceso de conversión inicial a través de los acontecimientos del amor incondicional de Dios. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida para salvarme, todo lo que Dios ha hecho en mi diario acontecer para darme una oferta de salvación, liberación y sanación. Miren, esas tres connotaciones son importantísimas. Cuando yo anuncio ese querigma, me ofrecen unas ofertas concretas que yo las debo experimentar en mi vida para llevárselas a otros. Sanación, liberación y salvación. Y eso lleva a que de la otra parte que me escucha, que se interesa por el Evangelio, que se interesa por Jesús, haya una aceptación de este ofrecimiento de Dios que llena de gozo, da nuevo horizonte y con ello una orientación decisiva. Aquí hay una cosa muy concreta, queridos catequistas, y el padre Carlos lo decía ahorita. No podemos irrumpir en la persona, no los podemos obligar. No los podemos obligar a que crean. A través de su vida y su experiencia de salvación, hay un ofrecimiento de Dios. Por allá el texto bíblico del Apocalipsis que nos refleja la puerta. Dios está a la puerta. Esa puerta no tiene cerrojo porque Dios toca y decide si usted abre o no. Usted es el que decide si le abre o no le abre, porque Él no irrumpe, Él no entra a la fuerza. Lo que tenemos que hacer es, a través de un anuncio eficaz, a través de unos encuentros de anuncio que lleven a que ese niño, a que ese joven, a que ese adulto tenga y conozca esa oferta de sanación, liberación y salvación, de encuentro con Cristo, de reconocer el amor incondicional del Padre, ese niño, ese joven y ese adulto acepten libre y voluntariamente el deseo de encontrarse con Jesús. Sigamos. Luego, hay una cosa muy bonita, y el padre Carlos lo decía, creo que en el mes de la catequesis.
Hay unos documentos que la Iglesia nos ha presentado a través de todos los tiempos, a través de este magisterio, y el Papa Francisco en en este bello documento de Evangelii Gaudium, que es una carta bellísima, que es una carta que tendríamos que releer, mirar, analizar con lujo de detalle, y ella nos presenta en los numerales 164 y 165 cómo debemos hacer unas catequesis carismáticas o cómo debemos de anunciar realmente ese anuncio gozoso de la salvación. Es el anuncio principal, oigan bien, lo dice el Papa Francisco, es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, ese que siempre hay que volver a anunciar una forma o de otra a lo largo del proceso evangelizador en todas sus etapas y momentos. Miren, el Papa Francisco nos dice, no solamente el primer anuncio se queda en la primera etapa, el querigma se queda en la primera etapa y ya, y no volvemos a saber nada de querigma, no. El Papa Francisco nos advierte y nos dice concretamente, hay que volver a escucharlo siempre, hay que volver a él de una o de otra forma. ¿Por qué? Porque lo decíamos en el inicio de la formación, es el hilo conductor, es el hilo, es el eje transversal, es la piedra clave para la construcción de un edificio. El querigma. Si no tenemos claro esa piedra sólida, esa piedra firme, esa piedra angular, que es Cristo, todo. No hay una base. Entonces el Papa Francisco nos dice, hay que volver sobre él en todos los momentos, en todas las circunstancias, que en definitiva, ¿qué es? Anunciar a Cristo, hacer presente a Cristo, hacer vida a Cristo en la realidad en que nos encontremos. Como segundo, no hay nada más sólido, oigan bien, no hay nada más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequética y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier anuncio que se desarrolle en la catequesis. Oigan, miren, este numeral 100 es muy bello, es para ir asimilando paso a paso. Ese querigma es el más sólido, es verdad, es el anuncio gozoso de la salvación, es más profundo, cada vez hay que ahondar más, cada vez hay que llegar más a Cristo. Es el más seguro, claro, porque es la fortaleza que me da Jesús para llevar y sobrellevar el pecado. Es más denso porque cada vez que experimentamos el amor de Cristo, es grande, 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 grande. Lo dice la canción. El amor de Dios es maravilloso. Tan ancho, tan amplio, sabio. Porque viene la sabiduría de Dios. Porque se da a través de la experiencia con Dios. Y entonces eso se tiene que hacer. Esa carne cada vez va creciendo más y más. Y se van generando más músculos. ¿Cuándo qué? Cuando se va profundizando. ¿En qué? En esa de la salvación. Sigamos. La centralidad del querigma demanda ciertas características del anuncio que son necesarias en todas partes. ¿Cuáles son esas características? Primera, que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa. Como segundo, que no imponga la verdad y que apele a la libertad. Tercero, que posea unas notas de alegría, estímulo y vitalidad. Cuarto, y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas
que evangélicas. Miren, teniendo estas características y comprendiendo estas características, queridos catequistas, nos debe de llevar a que la centralidad de ese querigma se debe basar en el amor salvífico, que no se imponga, se los decía ahorita, no se puede imponer, no, es a través de la libertad. Que sea lleno de alegría. O sea, es un anuncio gozoso, no es un anuncio de tristeza, de dificultad, no, es un anuncio gozoso. Y debe tener una integralidad armoniosa, debe tener un hilo conductor que me lleve a comprender cada una de sus partes, que me ayude a entender que en la primera etapa el querigma se da como primer anuncio, que en la segunda etapa catequética se da como iniciador a la fe, que en la tercera etapa se da como la catequesis permanente. Y también que a veces, muchas veces nos damos la pela y nos creemos y hacemos doctrinas filosóficas y enredamos a la gente y utilizamos más la razón que el corazón. No, hay que no se conviertan en una realidad solo de razón, no, que nos lleven a lo evangélico, que nos lleven realmente al encuentro con Jesucristo. Que exprese el inundable contenido social. Esto es bellísimo. Esto es bellísimo. ¿Por qué? Porque esto nos debe llevar el querigma como proclamación, el querigma como amor salvífico, el querigma que se nos da a través de los gestos, obras y palabras que Jesús hizo, nos debe llevar a confrontar que cuando yo escucho a Jesús, que cuando yo hago vida a Jesús en los demás, debe haber una acción, y es ese contenido social, ese ayudar al otro, estar con el otro, contagiar al otro. ¿De quién? De la presencia real de Jesucristo. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a coger mejor el anuncio. Cercanía, apertura al diálogo, paciencia. Miren, estas realidades son concretas en nuestro diario vivir. Catequistas, a veces me voy a incluir yo, también me voy a incluir yo. A veces no tenemos estas actitudes en nuestra vida como catequistas. A veces nos faltan. Y hoy el Papa Francisco en el numeral 165 de Evangelii Gaudium nos dice, oigan, hay que tener cercanía con el catequizante, hay que tener cercanía con el niño, con el joven, con el adulto. Hay que abrir una apertura al diálogo. Hay que tener paciencia. A veces carecemos de mucha paciencia. Y acogida cordial que no condena. Muchas veces somos dados a condenar. Muchas veces somos dados a señalar. Y levantamos juicios contra, un niño, un joven, un adulto que piensa diferente a lo que nosotros pensamos. Hoy el Papa nos invita a tener claro que estas actitudes deben de vivir en nosotros, para nosotros darlos a los demás. Es así como usted y yo logramos un anuncio eficaz del querigma de la salvación. Y vamos a tener claro el querigma al interior del proceso el proceso evangelizador. En la primera etapa del querigma se hace presente en la acción de primer anuncio. Se los decía ahorita, tengamos claro que en la primera etapa del proceso evangelizador, que es la misionera, el querigma se hace presente como primer anuncio. Como la forma que yo
debo hacer, perdónenme en esta expresión, es la forma como yo debo de hacerle dar ganas a ese niño de Jesús. ¿A través de qué? De mi presencia, de mi servicio, de mi diálogo, de mi testimonio. En la segunda etapa, el que se hace presente en la catequesis de iniciación cristiana. Recordemos, la segunda etapa es la catequesis iniciadora a la vida cristiana. Entonces el querisma se hace presente en ese momento de la catequesis donde yo, a través de los encuentros, voy anunciando que ese anuncio, ese gozo de Jesucristo que obra en mi vida y que me va mostrando a través de todo lo que el Señor en el catequista me va dando a conocer. Y en la tercera etapa, el querisma se hace presente en la educación permanente de la fe. O sea, en la etapa pastoral, el querisma se da en la educación permanente de la fe o en la catequesis permanente, en la catequesis de profundización de lo que conocí en la segunda etapa y de lo que escuché en la primera etapa. Y eso es en definitiva lo que tenemos que lograr, que este proceso de evangelización tiene un hilo conductor, el querisma, que se nos va presentando en el primer anuncio, en la catequesis de iniciación y en la catequesis permanente. Pistas pedagógicas. Ojo, catequistas. Ojo que esto es muy importante. Ojo que esto es muy importante. Hay que tener claro algo y es anunciar sabiamente, teniendo en cuenta la persona y la etapa del proceso en que se encuentra. Ojo, que esto es muy, 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 muy importante, queridos catequistas. Yo tengo que conocer en qué etapa está el niño, el adulto y el joven. El padre lo decía la semana pasada. Debemos conocer el sujeto de la catequesis, que es el niño, y saber en dónde lo debemos como ir orientando. Hay niños que en las casas no les han enseñado nada de la fe. Ustedes lo pueden constatar. Hay niños de 8, 9, 10 años que llegan a nuestras catequesis de primera comunión y ni si se saben persignar. Como hay otros niños que llegan de la misma edad con un amplio bagaje, con un amplio conocimiento de la fe, porque en las familias les han inculcado esa fe. Entonces usted como catequista debe analizar a ese niño, a ese sujeto que viene a su encuentro para usted saberlo ubicar y saberle dar etapa que está el momento esencial del querisma. Cuando se proclama el querisma en la primera etapa, primer anuncio, es proclamación. Oigan, proclamación, no es temario. Toca el corazón sin explicaciones innecesarias. O sea, yo no le tengo que, o sea, yo tengo que dar ese querisma a través de esa proclamación, no como un tema, porque caemos en un grave error. El querisma es de la forma más sencilla, de la forma más coloquial, poderle llegar a ese niño y anunciarle ese deseo de quién, de Jesucristo, para que en ese niño le toque el corazón y ese niño se interese cada vez más por ese deseo ardiente de seguir conociendo esa persona que usted le habla. No te compliques, proclama el querisma con enunciados simples pero poderosos. Evita las explicaciones y los comentarios extensos. Somos muy dados a explicar mucho y no dejamos que el Espíritu Santo actúe. Mira, tú debes proclamar el querisma lo más sencillo,
lo más simple, con el testimonio, el servicio, el diálogo y la presencia. Lo más sencillo, tu vida. Como lo decíamos ahorita, Jesucristo me salvó a mí y usted, a través de esa experiencia que tuvo en su interior, usted le va a enseñar al niño que Jesucristo lo puede salvar. Usted le va a enseñar al niño que Jesucristo te liberó, lo va a liberar a él también. Ojo con esos puntos concretos. Cuidando con la terminología, no supongas que la persona sabe qué significa lo que expresas. Oiga, no supongamos nada. No supongamos nada. Entreguémoslo todo. Que porque este niño vino de una familia muy católica, entonces el niño ya se sabe el Padre Nuestro. No. Ahondemos en él, llevémoslo, hagámoslo que ese niño se interese aún más por ese deseo de conocer esa oración tan fundamental. Llevémoslo. Reflexionar y repetir. La mayoría de las personas necesitan escuchar el querigma más de una vez para comprender la importancia del anuncio, reflexionar sobre su contenido y asimilarlo. Repite el querigma de modos distintos en momentos distintos. Miren, es una frase que se la aprendí a un sacerdote y es: lo que se repite es porque es esencial. Lo que uno repite en la vida es esencial. Entonces, nos dice en esta pedagogía que hay que reflexionar y repetir de muchas maneras, de muchas formas, ese querigma, para que ese querigma, por ejemplo, a Santiago lo tocó con el testimonio de, un ejemplo, de fulanito de tal, a Alejandro lo va a tocar el querigma cuando le habló de otra forma. O sea, recuerden que tenemos unas personas, unas visuales, auditivas, otras que deben de tocar, deben de experimentar. Entonces usted como catequista debe analizar eso para saber llegarle a cada uno en la forma correcta y en el momento actual de la vida que está viviendo. Y por último, tenemos, como se los decía ahorita, tener paciencia pastoral. Eso hay que pedírselo mucho al Espíritu Santo, puesto que tomar la decisión consciente de seguir a Jesús puede ser una experiencia lenta y dolorosa para algunos. Entonces, tenemos que lograr, catequistas, ojo, tenemos que lograr y llevar ese deseo por que se encuentren con Jesús de una manera sencilla, de una manera práctica, pero tener mucha paciencia. Paciencia, catequistas, con los niños, paciencia, catequistas, con los jóvenes, paciencia, catequistas, con los adultos. Eso se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo para que nos genere ese deseo, porque a veces somos muy impacientes, queremos todo ya, queremos resultados ya, y Dios actúa en el tiempo de Él, no en el tiempo que nosotros queramos. Entonces dejemos que Dios vaya actuando en la vida de los niños, en la vida de los jóvenes, en la vida de los adultos, con mucha paciencia, porque muchas veces el sembrador sale, tira la semilla y el sembrador no le dice a la semilla: oiga, ya brotó, no. En el tiempo de la semilla, ella brota. Usted dedíquese a hacer bien su trabajo. Haga su trabajo como lo tiene que hacer. Que tranquilo, que la semilla, en el tiempo que es, dará su fruto y dará lo que tiene que dar. Teniendo en cuenta, ya analizando esto que les di de manera sintética, concreta, sobre el querigma que se da dentro del proceso evangelizador,
que es el hilo conductor de ese proceso evangelizador que en definitiva lleva al niño a la conversión, a la santidad y a la fe. El querigma se convierte en ese momento histórico de la vida de ese creyente que se da a través de la parte misionera como primer anuncio, a través de la parte catequética como iniciadora a la fe y en la parte pastoral como catequesis permanente para ahondar y profundizar más en ese deseo de que Cristo dio su vida para salvarme y para salvarte, ahora está a mi lado y desea librarte de todo mal y de todo peligro. Mi Dios les pague y que Dios y la Santísima Virgen los acompañe. Espero haber sido claro, espero haber sido concreto. Es un tema muy delicioso, es un tema que me lo saboreo, me deleito con él y espero, queridos catequistas, queridos evangelizadores, que ahondemos más en este tema, porque de verdad que este tema es la base que ustedes y yo debemos poner para poder edificar la iglesia. Y recordemos que la iglesia son estos bellos templos que tenemos en nuestra arquidiócesis de Medellín y en las demás diócesis. La iglesia somos todos. La iglesia es ese grupo de bautizados que ponen su vida al servicio del otro. Y eso es en definitiva lo que tenemos que hacer, lograr poner la base de qué, de ese querigma a través de la acción misionera, a través de la acción catequética y de la acción pastoral para hacer a muchos cristianos y que anuncien el mensaje de Dios. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por la presentación. El querigma es un tema o una realidad a la que tenemos nosotros que volver constantemente como evangelizadores para lograr ir teniendo mayor claridad sobre cuál es esta realidad. Pero yo creo que entre las cosas importantes que visualizando esta presentación nos ha quedado como un esfuerzo interesante para terminar de clarificar cosas es volver sobre esos numerales del Papa Francisco en Evangelii Gaudium 164 y 165. Casi que yo les propongo que como una tareita los miren. Ustedes encuentran este documento en la página del Vaticano en internet. Algunos también lo tienen como texto. Valdría la pena leer ese texto en algún momento para nuestra formación y nuestro crecimiento. Cuando Luz Marina Alzate preguntaba que si la etapa pastoral también hay querigma, indudablemente yo creo que poco a poco ya la charla terminó de clarificar de que sí, tenemos que hacer una conversión pastoral. A ver, el querigma es una realidad que, que es nuclear en la vida cristiana, porque es el acontecimiento nuclear de mi experiencia salvífica. Es Dios que por su infinita misericordia se me ha acercado y acercándose a mi vida, constato yo la grandeza de su amor, la grandeza de su misericordia. Él se me ha acercado a través de su Hijo Jesucristo. Confrontando y mirando yo mi vida con Jesús, descubro mi miseria y mi pecado, pero no para hundirme, sino para descubrir que el amor de Dios, el amor redentor de Dios en Jesucristo, me saca de mi pecado y de mi miseria. Entonces, fíjense que ese contenido nuclear volvemos hacia él y giramos en torno a él en todas las realidades de la formación catequética. Por eso, Santiago, el hilo conductor aparece pues allí en esa gráfica y cómo el querigma se hace presente en un momento. El nuevo directorio dice, en el momento oportuno se hace explícito el anuncio. Y ese anuncio explícito es lo que llamamos primer anuncio del querigma. Pero Luz Marina, entonces el querigma a veces hemos pensado que está solo al comienzo como un temario, aunque indudablemente tiene unos contenidos específicos, pero no está solo presente allí, sino que miren cómo el querigma termina
recorriendo todo el proceso. ¿Por qué? Porque lo nuclear, como dice el Papa Francisco, sobre lo que siempre hay que volver, lo que siempre hay que repetir, lo que nunca podemos olvidar. Yo no puedo olvidar que Dios me ama, que me ha amado y me está amando en Jesucristo, y que Jesucristo está acercándose a mi vida para que, confrontando mi vida con Él y con el Evangelio, yo descubra mi miseria, mi pecado, pero descubra a la vez que el Padre está rescatándome de mi miseria, de mi pecado y de mi muerte. Entonces, en ese sentido, está presente también en la etapa iniciática, porque en la formación, en el aprendizaje a ser cristianos, voy aprendiendo y volviendo sobre ese carisma, y en la etapa pastoral, porque en la catequesis permanente, pues también todas las realidades con las que me van educando en la fe, pues tienen que ver con el carisma. En definitiva, toda catequesis tiene un contenido querigmático. Depende del anuncio querigmático para poder ser catequesis. Entonces eso vale la pena que lo sigamos profundizando, para que, ¿cómo es? Para que podamos implementarlo cada vez con mayor radicalidad, porque no, a veces podemos encontrar este querigma como 4 catequesis al comienzo del año y ya cumplimos con lo querigmático. No, indudablemente está al comienzo como un primer anuncio, pero está presente en todo como lo nuclear del contenido de la fe. Es allí a donde tenemos que apuntar.